El abismo no nos detiene, el agua es más bella despeñándose. Y también tenemos a Élyse Reclus, geógrafo, pensador, ácrata, una chulada realmente, Élyse Reclus. Y también ahí tenemos a lo que sería la Junta del Partido Liberal Mexicano, donde también se encuentra Praxedis Guerrero, Ricardo Flores Magón, Librado Rivera, Juan Sarabia. Viva la anarquía, de uno de esos carteles elaborados por el Centro Cultural Alicia, por el Alicia, cuna de lo que sería mucho del movimiento undergrasa mexicano, ahí en la colonia Roma Norte. El buen Nacho, un saludo a todos también los alicios. Y bueno, también parte de mi existencia, Centro Cultural Alicia. Ahí tenemos también un cartel, Anarquía. Y tenemos parte del cómic de las Guerras Secretas, la parte 2, la parte más, digamos, reciente en la historia de Marvel Comics. Tenemos un poco de los cómics que han acompañado. Led Zeppelin, una de las mejores bandas rock and rolleras que han existido, junto con los Doors, Black Sabbath, Deep Purple, Pink Floyd, los Kings. Son como que esas bandas que me empezaron a alucinar de chavillo. Y también después se integrarían otras por ahí. También el Physical Graffiti del Zeppelin. Un regalo de mi tío Heriberto. Realmente me hizo muy buenos regalos. Por ahí me regalaría la película también de Spawn, que desgraciadamente vendería porque no me gustaría en su momento. Y no apreciaría también el esfuerzo que haría mi tío por conseguir esa película de Spawn en su tiempo todavía un VHS. Y el Physical Graffiti, que ahí lo tengo todavía en CD. Parte pues de que sabía mi gusto por Led Zeppelin, entonces se aprecia. Ahí los números de Ángela, todavía cuando pertenecía a, digamos, a McFarlane, pero que pues perdería porque realmente no sería su creación, sino sería más bien de Neil Gaiman. Y pues digamos que McFarlane no respetó el común acuerdo que tenían por cederle, digamos, el personaje de Ángela, de Cagliostro y otros más, de la creación de Neil Gaiman, del grande de Sandman. También por acá tenemos un afiche de Sandman. Ahí hay otro. Y por acá de Tangier. No se ve en la oscuridad, pero digamos que el subsello de DC Comics Vértigo sería de esos que a mí me gustaría mucho. Desgraciadamente muchos de esos cómics pues perdidos en el tiempo. Y bueno, no he hecho tampoco mucho por tratar de conseguirlos, ya sea en sus compilaciones, que ya deben de existir. Hay el número de edición de Spawn, casi con eso me despediría de ese tiempo o existencia de mi vida de los cómics, con ese número de Spawn. Sería el último que casi ya coleccionaba, porque ya había dejado la historia de Spider-Man, cuando fue todo lo que la saga del clon, que realmente ahí fue, pues, pues sí, como no sé si hartazgo hacia cómo había tomado el rumbo de Spider-Man. Todavía no pasaba el mefistazo, incluso, que yo creo que eso es peor que lo que pudieron hacer que incluso en lo que sucedía en el clon, esa saga del clon, la segunda saga del clon. No sé si había otra intermedia, no, yo creo que esa fue, quizá Carroña, Carrion, tenga que ver porque ahí también se puede decir que es de Miles Warren.
una versión carroña. Hay un grabado de Indios del Buen Fer, un gran amigo ácrata también libertario. Y pues bueno, las paradojas, me gusta el coleccionismo quizá, como alguien le decía, la representación, los cómics de lo que es el sistema mundo capitalista por excelencia. Pero de una u otra forma, pues siendo niño, mi tía, a la vez madre, pues compartiría ese gusto, la pasión por la lectura a través de los cómics, de las historietas, de los chiribicos, diría mi abuelo. Y uno de los primeros regalos que yo tendría como 3, 4 años, no sé, pero el caso es que pues yo siendo casi un niño, un bebé, no sé cómo llamarlo, ella me regala, recuerdo perfectamente, una historieta del Hombre Araña y un cuento de Pinocho de Walt Disney. Realmente un libro muy bello que ojalá y todavía lo conserven también mis primas, a las cuales después se lo regalaría, esperando que también tuvieran esa pasión por la lectura, porque sí, eso significó para mí ese libro de Pinocho de Walt Disney, de la película de Walt Disney, siendo que no es Pinocho original de él, ¿no? De Walt Disney, de La Casa del Ratón. Pero bueno, en esos momentos yo no sabía de autores y demás, era un bebé, un niño pues de 3, 4 años, no sé. Caso que todavía no sabía leer. Pero ese cómic, no sé por qué lo que le dije, me dice, te lo voy a leer. Y lo primero que sí, lo que ella me platica que no quería que me lo leyera. En ese momento me fijé que yo tenía que aprender a leer. Y en el momento que aprendiera a leer, saber que tenían esos dibujos que me gustaban tanto. Eso también se lo debo a mi tío Heriberto, aquel que me regalaría ese discazo de Led Zeppelin de Física Graffiti, que ya le había dicho pues que uno de mis grupos preferidos es Led Zeppelin. Y este cartel, no sé ya desde qué edad me ha acompañado en mi existencia, quizá 11 años yo creo que tenía. Venía en una revista que conseguí de mis primeras incursiones en Tianguis Cultural del Chopo. Dentro de la colección de libros por ahí debe de andar. Es una revista biografía de Led Zeppelin. Creo que hasta es un guitarra fácil, ¿eh? No sé muy bien. Pero el caso que él me regala, ese discazo de Zeppelin. Y este cartel va conmigo ya bastante tiempo. No sé si yo tuviera 11 años o demás. Pero bueno, mi tío Heriberto sabía dibujar muy bien. Era un excelente, o sigue siendo un excelente dibujante, pero desgraciadamente luego en las pláticas que tenemos, las charlas que tenemos vía telefónica, me dice que ya no dibuja. Y pues por él también me gustó mucho, digamos, el arte, porque también traté de empezar a dibujar todo y a copiar demasiado. Y también a que preguntaba a mi mamá, ¿qué letra es esa que siempre veía en los anuncios cuando caminábamos, salíamos a pasear y demás? Se veía una letra, cualquier letra, le preguntaba, ¿qué letra es esa? ¿Qué letra es esa? Ella me iba diciendo qué letra era y trataba de aprendérmelas. Y después recuerdo que al entrar al kinder, jardín de niños, ahí por la calle de Iguala en la colonia Roña Sur, porque digamos que desde mi existencia todavía no vivía aquí en mi comunidad, vivíamos en lo que era el ex defectuoso, en la Roña Sur, la colonia Roma Sur. Y pues me meten a un jardín de niños en la calle Iguala. Desgraciadamente ese jardín de niños desaparece. Los hijos del dueño que había cedido para que fuera jardín de niños pelearon ese terreno al pues, estar en el centro, en la cuna de
el ex Distrito Federal, y pues se perdió ese jardín de niños. Pero bueno, digamos que ahí ya no recuerdo cómo se llamaba la profesora y la practicante. Por ahí hay una foto, pero no tiene nombre, pero sí está la practicante. Pues de una u otra forma ve mi gusto por aprender las letras y demás. Y entonces, sin venir al cuento, ella me iba enseñando y me regaló uno de esos juegos que se pegan que traen imán de letras y números que se pegan en el refrigerador. Entonces, con eso de una forma me enseñó a jugar, de que fuera pegando las letras de mi nombre y en el refrigerador las colocara y repitiera pues mi nombre y demás, y también el nombre de mi madre y cosas que me interesaban. Entonces, por ejemplo, ya sabía cómo pues se nombraba el hombre araña y Calimán en sí. Por ejemplo, Calimán, que era lo que más le gustaba, o no sé si era lo que más le gusta a mi tío Heriberto, que después yo tendría su colección de historietas de Calimán, pero también desgraciadamente pues se perdería toda esa hermosa colección de Spider-Man, de Calimán, perdón, no del hombre araña, de Calimán, que era la colección de mi tío Heriberto. También algunos números, yo creo, de mi madre, porque también lo que cuentan que también coleccionaba mucho eso de lo que era la serie de Lágrimas y Risas y demás. Y pues Calimán, Águila Solitaria también, Orión, todas editadas, digamos, por la misma editorial que editaba Calimán, o Víctor Fox, que según era el que las creaba, rezaban las leyendas. Por ahí tenía también números de Águila Solitaria, Orión. Y bueno, así es como gracias a esta practicante y mi profesora del jardín de niños, pues empiezo a entender las letras, las palabras. Y ya en un momento dado, ya como en segundo año, yo ya sabía leer, ya me gustaba. Y entonces ya iba haciendo de esa colección que tenía del Hombre Araña, porque eso sí, mi tía, mi madre, cada semana, o bueno, sí, ya casi cada semana me compraba un nuevo número del Hombre Araña, también de los Cuatro Fantásticos, de Diabólico, Los Vengadores, casi de todo lo que eran las historietas que se publicaban en ese entonces por novedades, una de periódicos también que se dedicaba a los periódicos. No sé qué más editaba novedades, pero editaba mucho cómic. También estaba Editorial Novaro por esa época. También de Novaro llegué a tener muchos cómics, sobre todo que, bueno, ediciones de cómics de lo que era DC, El Pájaro Loco, La Pantera Rosa, El Cuervo, La Zorra y el Cuervo, algo así. Bueno, el caso que es infinidad de historietas pude tener, ahora sí que fui privilegiado en tener muchas de esas historietas que desgraciadamente después me robarían. Pues yo era un bebé, un niño pues, quizá inocente, de una u otra manera, porque eso sí lo recuerdo perfectamente bien que, pues no sé si cómo llamarlo, si amiguito, pero bueno, casi de la misma edad, pero yo era más astuto que un servidor, yo creo que era más idiota, no sé, o era más grande de edad, no recuerdo, pero el caso que ese niño subió a mi cuarto y vio la cantidad de cómics que tenía, de historietas, pues, porque en esa época creo que eran historietas, todavía ni conocía, yo creo, el término cómic. Y me dijo, oye, si sabes dónde tiene el dinero tu madre o algo así. Y recuerdo que me dice que iba a comprar más historietas. Entonces yo creo que ya era más grande porque él ya podía salir y yo, pues no, todavía no entraba en la primaria. Y recuerdo que, pues, sin esa malicia de que era un robo, tomé el dinero donde sabía que estaba el dinero de mi madre y se lo di. Y en efecto fue a comprar un bonchezazo de historietas. Fue una cantidad, yo creo, apabullante de historietas. Pero entonces el caso que ya cuando sube mi madre y ve todas esas historietas, dice, ¿qué pasó aquí? No, pues el relajo. Pero después resulta que, como para regañarme, no sé qué habrá sucedido,
Ah, no, al contrario, después le echaron la culpa que el dinero era del vecino, de ahora sí que de los padres de este niño. Y no, pues tenía que pagar aparte, supuestamente lo que había tomado el niño, no sé cómo estuvo el relajo. El caso que me quitó todos mis cómics mi mamá y se los dio a todas, a ese muchacho, pues. El caso que perdí todos mis cómics de ese momento, que ya era una buena cantidad. Y digamos que desgraciadamente así se fueron perdiendo muchas de mis historietas, ¿no? Por ejemplo, esas, que yo creo que fuera un periodo de que habré tenido 3 4 años que empiezo con esas primeras historietas. Después como 5 yo creo que yo iba a entrar a la primaria, no sé, pero ya una buena cantidad de cómics, de historietas, pues. Entre lo que era El Hombre Araña, así, Diabólico, Cuatro Fantásticos, que era lo que editaba en ese entonces Novedades, todo lo que era sobre Marvel, que editaba. Y sí, pues lo editaba Novaro. Y les digo, o sea, ya tenía esos. Y bueno, desgraciadamente sucede eso, pierdo ese intento de colección, porque desde entonces ya tenía como ese gusto porque todos mis juguetes y demás, cuidarlos y ser como una colección, no sé, me llamaba eso la atención. Incluso mi mamá hasta me decía que después conseguiría vitrinas donde pudiéramos acomodarlos. O sea, ya pensando en que iban a ser como una especie de colección. No sé. O sea, sí, siempre tuve ese, y digamos que eso fue lo que significó para mí ese gusto por la lectura, por medio de historietas, pero también eso me llevó, por lo mismo, ay, yo creo que entra novedad, Novaro más bien, porque creo que también editaba cuentos sobre Julio Verne y demás, bueno, cuentos clásicos, Robin Hood, y bueno, todo lo que ustedes se pudieran imaginar. Y recuerdo mucho las historias de Julio Verne, también de Sandokan, Stevenson, en fin, no sé, mucho que fueran piratas. Y me empezó a llamar la atención porque venían como una especie de cómic en sí esas historias. Y recuerdo que también había unas caricaturas que sacaban en ese entonces, era Canal 9 creo, que sacaba, aparte que sacaba Tom Sawyer, ya una animación, bueno, yo no sabía en ese momento que era una animación japonesa, pero sacaban Tom Sawyer y sacaban esos cuentos tanto de Hans Christian Andersen y demás y me gustaban. Y eso me fue llamando a que después mis gustos cambiaran también a esos libros ya de... Y eso también entraría ya dentro de lo que era la primaria, que por cuarto año, después quinto, cuarto año, sí. Es cuando me toca el temblor de 1985 en la Ciudad de México. Y la Roma, pues fue una de las más afectadas. En ese momento ya yo estaba la primaria 21 de marzo en la Roña Sur. Y fue una de las afectadas en el temblor del 85. Bueno, el caso que esa profesora, no creo que sí, era Liliana, no estoy muy seguro, pues le afecta mucho el temblor y la cambian. Y tenemos ya cuando nosotros estudiamos en esa época, en cuarto año, en camiones de Ruta 100, de la extinta Ruta 100, los adaptaron esos camiones como aulas. Y ahí tomamos clases y el que entró como, pues, digamos, maestro sustituto fue un profesor. Ese nombre del profesor sí se me olvida, la verdad. Pero fue muy querido, lo queríamos mucho. Era muy interesante su forma de también de ser. Y él empezó a meter como que una especie de biblioteca en las clases que nos daba, porque en ese momento, pues sí había como una especie de biblioteca general de toda la escuela, libros y demás, pero no en sí en en los salones. Y él introduce, yo creo que eran de su colección, no sé cómo, no recuerdo eso sí cómo estaba. Pero el caso que empieza a llevar varios libros para niños y nos los iba prestando, decía, hasta que lo terminen lo vuelven a traer, me lo entregan, eso sí, cuídenlo y demás. El respeto a los libros, no recuerdo mucho eso que nos daba, el amor, de lo que el significado de un libro, pues, ¿no? Y pues yo les digo que yo ya era un apasionado de la lectura en esos momentos, o sea, ya me gustaba realmente.
y todo lo que conllevaba, ¿no? También el cómic y todo el dibujo, pues ya me gustaba todo eso. Y pues con este profesor es que me meto ya de lleno en los libros porque eran, digamos, lo que yo leía y conocía de Julio Verne era por esas historietas que publicaba Novaro de cómics pues yo creo que norteamericanos o no sé, ya no tengo en físico ninguno de esas historietas. Habría sido bueno saber quiénes, si eran ediciones incluso nacionales, puede que era de dibujantes mexicanos, no lo sé, la verdad. Alguien que tenga esa historia y tampoco me he puesto como que a ver, la cabalidad sobre eso. Pero digamos que entonces eso ya después da mi amor por la lectura, que también es esta la colección. Una parte que me gustaría tener más, muchos autores que amo, que me gustan. Desgraciadamente no tengo nada en físico. Sí los he leído porque también fui ratón de biblioteca. Me gusta ir a las bibliotecas y pasarme leyes también como conozco otra de mis pasiones que es el cine, en los cineclubs. Mucho de lo que era el cineclub de la Biblioteca México, pues me encantaba ir, ponerme a leer un libro, después ya saber cuándo va a empezar la función de cine, ir como que una hora antes a unas hamburguesas afuera de la Biblioteca México, en lo que lo preparaba. He olvidado el nombre de pues esa familia. Hace poco regresé a la Ciudad de México. Lo primero que fui es saber si todavía existía y sí, afortunadamente todavía existía ese puesto de hamburguesas y todavía hay pues esa familia. No sé si ellos se acordarán de mí. Ya muchos, 8 años yo creo que no los veía y pues tantos comensales que no habrán tenido en su existencia, pero era ya como que cuando iba a la Biblioteca México ese ritual, llegaría a la biblioteca como a las 11, las 12, no sé, y me ponía a leer algo y terminaba y ya me iba a comer una hamburguesa, pues, o más bien lo que hacía, creo, era pedir la orden y ya calculaba más o menos cuánto tardaban en prepararlas y las funciones, recuerdo que empezaban como a las 4 del cineclub. Entonces ya cuando iba a empezar la función pues entraba, realmente precios muy económicos y la pantalla pues ahora sí que de la Biblioteca México pues era respetable. Yo la considero respetable. Y el caso que pues chuladas de películas que sucedían por ahí, que pasaban por ahí. Entonces digamos que ahí es donde conozco también la otra pasión que es el cine. Y pues yo, pues un chavo, un morro, un niño pues todavía, pero era cuando se podía caminar, recorrer la Roma Sur y la Norte y todas esas partes recónditos del centro sin problema alguno, creo yo. Sí, sí, desde niño me gustaba vagar, también para ir a jugar maquinitas, videojuegos, a insurgentes y demás. Con mi amigo Carlos Sánchez y Wilfredo, en fin, toda la bandilla de ese entonces. Francisco Pancho. Ok, recuerdo que también grabamos con él cuando las guerras secretas, las primeras guerras secretas, editado por Novedades, El Hombre Araña presenta, segunda edición, pero ahí editan completamente todas las guerras secretas, las primeras guerras secretas, tanto la una como la dos, propiamente dicha, la segunda parte. Entonces digamos que estas guerras secretas nuevas son como la tercera parte, pero digamos esas donde está el Eterno. Y después ahí saca toda la serie de John Byrne de Los Vengadores de la Costa Oeste. También, ¿qué más sacan? Actos de venganza, sacan historias del Capitán América. Bueno, en fin, ahí pues se presenta en esas ediciones de pues novedades de lo que era el Hombre Araña y el Hombre Araña presenta pues estas historias y con Francisco, con Pancholín y Salchichín del tío Gamboín,
con Pancho, con una gabachita y un cassette. En esa época de los cassettes, pues empezamos a grabar nuestras voces, leyendo cada uno un personaje pues de los que actuaban en las guerras secretas, porque nos gustó mucho en su momento las guerras secretas. Y tratábamos de hacer efectos, así, bueno, en el momento. Y después nos gustaba escucharlo, poner esa cinta y escuchar como una especie de narración. Y nos gustó, y recuerdo esa parte, ¿no? Empezamos también a dibujar a cada uno de nuestros amigos, nuestros cómics, esas versiones de cómics. Fue como una moda en quinto y sexto de primaria que varios hacíamos nuestros cómics. Estuvo chida esa época. Y bueno, digamos que eso es lo que me llama mi pasión por el dibujo y demás, por todo lo que tiene que ver ese primer historieta. Eso sí lo recuerdo bien, que era una de la Hombre Araña que me daría mi tía. Mi pasión por la lectura, la verdad. Siempre me ha gustado. Y bueno, esa otra pasión también fue He-Man, ¿no? Los más amos del universo. Y por eso también es, como dicen, esa parte de nostalgia. El tener, pues, esos personajes, aparte, seguir con ese juego, como le diría Joseph Campbell, la vida es un juego. Entonces, seguir manteniendo esa parte lúdica de cada uno de nosotros y recreándonos. Bueno, ya sería todo, pero bueno, también este video sería como, pues, esa narración que tengamos entre amigos. Muchas gracias y felices fiestas.